El verdadero enfoque es renuncia. De Jack Baker. Introducción. La cultura contemporánea celebra la acumulación. Más habilidades, más proyectos, más conexiones, más opciones. Existe una narrativa compartida que sugiere que la persona completa es aquella que abarca territorios diversos, que mantiene múltiples frentes abiertos, que no cierra puertas. Esta visión presenta el desarrollo personal como una expansión constante, un crecimiento horizontal donde cada nueva capacidad suma valor y cada nueva dirección amplía posibilidades. Bajo esta lógica, renunciar equivale a fracasar. Abandonar significa carecer de recursos o voluntad, y elegir una sola cosa implica desperdiciar potencial. Sin embargo, la experiencia de quienes logran resultados significativos contradice sistemáticamente esta creencia. Las personas que construyen algo duradero, que transforman sus campos de acción, que alcanzan niveles excepcionales de competencia, no lo hacen mediante la suma indiscriminada de intereses. Lo hacen mediante la sustracción deliberada. Eligen un territorio y renuncian a todos los demás. Concentran sus recursos limitados en un punto específico hasta que la profundidad de su trabajo genera impacto. El enfoque real no emerge de la abundancia de opciones mantenidas simultáneamente, sino de la claridad brutal sobre qué merece atención y qué debe descartarse. Esta distinción no es semántica. La diferencia entre acumular posibilidades y renunciar conscientemente determina la arquitectura completa de una vida. Quien intenta mantener abiertas múltiples direcciones distribuye su energía de manera tan fragmentada que ninguna recibe la concentración necesaria para producir resultados significativos. Avanza superficialmente en varios frentes, pero profundiza en ninguno. Permanece ocupado constantemente, pero nunca se vuelve verdaderamente competente. La sensación de progreso existe porque hay movimiento, pero ese movimiento carece de dirección sostenida. Es actividad sin acumulación, esfuerzo sin profundidad, tiempo invertido sin retorno compuesto. Renunciar no es simplemente dejar de hacer algo, es un acto de definición. Cuando alguien renuncia conscientemente a determinadas opciones, está declarando qué tipo de vida construirá y qué tipo de vida no construirá. Está aceptando que los recursos disponibles, tiempo, energía, atención, tienen límites absolutos, y que pretender ignorar esos límites garantiza mediocridad generalizada. La renuncia consciente es el reconocimiento de que la excelencia requiere concentración, y la concentración requiere sacrificio. No el sacrificio dramático de renunciar a todo por un sueño inalcanzable, sino el sacrificio cotidiano de decir no a lo bueno para proteger lo esencial. El enfoque funciona porque canaliza recursos finitos hacia objetivos específicos con la intensidad suficiente para generar transformación. Una cantidad pequeña de energía aplicada consistentemente en la misma dirección produce resultados exponencialmente mayores que grandes cantidades de energía dispersa en múltiples direcciones. Esta no es una cuestión de fuerza, de voluntad o disciplina heroica, sino de diseño estructural. Quien construye su vida alrededor de renuncias conscientes está diseñando un sistema donde el progreso es inevitable, donde cada acción se suma a las anteriores, donde el tiempo juega a su favor, porque la dirección permanece constante. La resistencia a renunciar tiene raíces profundas. Existe un miedo legítimo a perder oportunidades, a descubrir demasiado tarde que se eligió el camino equivocado, a quedar atrapado en una decisión que luego se revela insatisfactoria. Este miedo se intensifica en contextos donde las opciones parecen infinitas y donde existe presión social para mantenerse flexible, adaptable, abierto a posibilidades. Renunciar se siente como cerrarse, como admitir limitaciones, como aceptar que no se puede tener todo.
Y en cierto sentido, eso es exactamente lo que significa. Pero la verdad incómoda es que la persona que intenta mantener todas las opciones abiertas termina sin opciones reales. Cada puerta que mantiene entreabierta consume recursos que podrían dirigirse a avanzar significativamente por una sola puerta. El resultado es una vida de opcionalidad perpetua, donde nunca se alcanza la profundidad necesaria para que cualquiera de esas opciones genere retornos sustanciales. La flexibilidad extrema se convierte en parálisis funcional. La persona permanece lista para cualquier oportunidad, pero nunca suficientemente comprometida con ninguna como para volverse verdaderamente capaz. El enfoque real emerge cuando alguien acepta esta verdad y actúa en consecuencia, no cuando encuentra la opción perfecta que elimina toda incertidumbre, sino cuando decide que la incertidumbre es el precio de la profundidad y que está dispuesto a pagarlo, cuando comprende que la claridad no precede a la acción sino que emerge de ella, cuando renuncia a lo interesante para proteger lo importante, cuando construye una vida donde menos frentes significa más impacto, donde menos opciones significa más progreso, donde menos ruido significa más claridad. Este libro examina esa transformación, no desde la perspectiva motivacional de lo que podría ser posible, sino desde la perspectiva estructural de cómo funciona realmente la atención humana, cómo se construye competencia genuina, cómo se generan resultados sostenibles. Es un análisis de los mecanismos que hacen que la renuncia consciente produzca enfoque funcional y de cómo ese enfoque se traduce en progreso medible. No promete que renunciar será fácil o que la claridad llegará rápidamente. Propone que renunciar es la única ruta hacia resultados que justifiquen el esfuerzo invertido, y que la incomodidad de soltar opciones es infinitamente menor que la frustración de no avanzar significativamente en ninguna. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción. Capítulo 1. Dispersión moderna. La cantidad de opciones disponibles para una persona promedio en el mundo contemporáneo excede por órdenes de magnitud lo que cualquier generación anterior enfrentó. Esta abundancia se presenta habitualmente como progreso, como evidencia de libertad expandida, como prueba de que los límites tradicionales se han disuelto. Sin embargo, esa abundancia tiene consecuencias cognitivas y prácticas que rara vez se examinan con honestidad. Cuando las opciones se multiplican sin que la capacidad humana para procesarlas se expanda proporcionalmente, el resultado no es libertad aumentada, sino parálisis disfrazada de exploración. Cada nueva opción que se añade al campo de posibilidades consume recursos de atención antes de que se tome cualquier decisión. La simple existencia de alternativas múltiples requiere evaluación, comparación, proyección de escenarios futuros. Este proceso mental no es trivial ni gratuito. Agota reservas cognitivas que podrían emplearse en ejecución. La persona que se enfrenta a 20 direcciones potenciales debe invertir energía significativa simplemente en mantener esas opciones en consideración, en actualizarlas conforme nueva información emerge, en recalibrar continuamente qué camino parece más prometedor. Esta evaluación constante crea la ilusión de progreso porque hay actividad mental intensa, pero esa actividad es previa a cualquier acción real. Es planificación que nunca se convierte en construcción. La dispersión moderna no surge únicamente de la abundancia externa de opciones. Surge también de la narrativa cultural que sugiere que la persona completa debe cultivar múltiples dimensiones simultáneamente. Debe desarrollar su carrera profesional mientras mantiene una vida social activa, mientras cultiva hobbies diversos, mientras se educa continuamente en áreas no relacionadas, mientras mantiene salud física, mientras explora creatividad, mientras permanece informada sobre acontecimientos globales. Cada una de estas áreas se presenta como no negociable, como parte esencial de una vida bien vivida. La implicación es que renunciar a cualquiera de ellas representa empobrecimiento existencial.
Esta visión ignora la realidad matemática de que el tiempo disponible permanece constante, sin importar cuántas áreas se declaren importantes. Cuando alguien intenta atender seriamente a 10 frentes diferentes, cada uno recibe aproximadamente 10% de sus recursos totales. Ninguna recibe la concentración sostenida necesaria para generar resultados que trasciendan lo mediocre. La persona permanece perpetuamente en etapas iniciales de competencia en múltiples dominios, pero nunca alcanza profundidad en ninguno. Se vuelve generalista no por elección estratégica, sino por fragmentación forzada. El avance lento es consecuencia directa de esta fragmentación. Cuando la atención salta constantemente entre contextos diferentes, cada cambio impone costos de reorientación. El cerebro necesita tiempo para recuperar el contexto específico de cada tarea, para recordar dónde quedó el trabajo anterior, para reconstruir el estado mental apropiado para ese tipo de actividad. Estos costos parecen pequeños en cada transición individual, pero se acumulan hasta consumir porciones significativas del tiempo total disponible. La persona que cambia entre 5 proyectos diferentes a lo largo de un día no está multiplicando su productividad por 5. Está diluyendo su efectividad a una fracción de lo que lograría con concentración sostenida. Además, el progreso significativo en cualquier dominio complejo no es lineal. Requiere atravesar periodos de confusión donde la comprensión se construye gradualmente, donde los patrones emergen después de exposición prolongada, donde la intuición se desarrolla únicamente mediante inmersión sostenida. Estos procesos no pueden acelerarse mediante visitas breves y periódicas. Requieren sesiones largas de trabajo ininterrumpido donde la mente puede mantenerse dentro del mismo espacio conceptual el tiempo suficiente para que conexiones no obvias se vuelvan evidentes. La persona que fragmenta su tiempo en bloques pequeños, distribuidos entre múltiples proyectos, nunca alcanza la profundidad temporal necesaria para que estos procesos ocurran. La dispersión también se manifiesta en la gestión de información. La cantidad de contenido disponible para consumo excede por órdenes de magnitud la capacidad de cualquier persona para procesarlo significativamente. Existen miles de libros nuevos publicados cada día, decenas de miles de artículos, millones de actualizaciones en plataformas digitales. Mantenerse informado podría convertirse en una ocupación de tiempo completo que nunca termina, porque el flujo de información nueva es constante. Sin embargo, la mayor parte de esa información es irrelevante para los objetivos específicos de cualquier persona particular. Su consumo no genera capacidad aumentada ni progreso medible. Simplemente ocupa espacio mental que podría dedicarse a trabajo profundo. La tentación de consumir ampliamente es comprensible. Existe un miedo a perderse desarrollos importantes, a quedar desinformado sobre cambios relevantes, a descubrir demasiado tarde que una pieza crítica de información estaba disponible, pero no se accedió a ella. Sin embargo, este miedo raramente se calibra contra el costo real de la vigilancia informativa constante. Ese costo no es solo el tiempo directo de consumo, sino la fragmentación de atención que produce. Cada notificación que interrumpe el trabajo, cada artículo que se lee por miedo a perderse algo, cada actualización que se verifica compulsivamente, introduce ruido en un sistema que funciona mejor con señal clara y constante. Las personas que logran resultados excepcionales no son aquellas que procesan más información que los demás. Son aquellas que filtran agresivamente para quedarse únicamente con lo que afecta directamente su trabajo específico. Ignoran deliberadamente vastas cantidades de contenido que podría ser interesante pero que no es útil. Aceptan que estar completamente informado sobre todo es imposible y que intentarlo garantiza no estar profundamente informado sobre nada. Eligen territorios estrechos de conocimiento y los exploran exhaustivamente en lugar de permanecer en la superficie de territorios amplios. Esta selectividad requiere renunciar a la identidad de persona bien informada en sentido general.
Requiere aceptar que habrá conversaciones donde uno no tiene opinión porque no ha dedicado tiempo a ese tema. Requiere tolerar la incomodidad de reconocer ignorancia en áreas que otros consideran importantes. Pero esa renuncia libera recursos que pueden dirigirse a profundidad real en el territorio elegido. La persona que sabe mucho sobre poco tiene más capacidad de generar valor que la persona que sabe poco sobre mucho, porque el valor raramente emerge de conocimiento superficial distribuido. Emerge de comprensión profunda aplicada consistentemente. El avance lento que caracteriza la vida moderna no es principalmente resultado de falta de esfuerzo. Las personas trabajan intensamente, permanecen ocupadas constantemente, invierten largas horas en actividades diversas. El problema no es la cantidad de trabajo, sino su distribución. Cuando el esfuerzo se fragmenta entre demasiados objetivos, cada uno avanza tan lentamente que el progreso acumulado parece insignificante. La frustración emerge no de pereza, sino de dispersión. La persona siente que trabaja duramente pero no puede señalar resultados proporcionalmente significativos, porque su trabajo nunca se concentra lo suficiente en un solo punto como para generar transformación visible. Esta frustración conduce frecuentemente a conclusiones erróneas. La persona asume que necesita trabajar más horas, que debe optimizar mejor su tiempo, que requiere nuevas herramientas o metodologías de productividad. Raramente considera que el problema fundamental podría ser la cantidad de frentes que intenta mantener simultáneamente. La solución no está en hacer más, sino en hacer menos. No en optimizar la distribución del tiempo entre múltiples proyectos, sino en eliminar proyectos hasta que los recursos disponibles puedan concentrarse suficientemente en los que permanecen. La dispersión moderna es estructural antes que personal. Los sistemas que organizan el trabajo contemporáneo incentivan la fragmentación. Las comunicaciones instantáneas crean expectativas de respuesta inmediata que interrumpen trabajo profundo. Las métricas de desempeño favorecen actividad visible sobre progreso sostenido. Las estructuras organizacionales distribuyen responsabilidades de manera que las personas participan superficialmente en múltiples iniciativas en lugar de profundamente en pocas. Navegar estos sistemas mientras se mantiene enfoque requiere resistencia activa a presiones que empujan constantemente hacia mayor dispersión. Sin embargo, esa resistencia es posible. No requiere abandonar el mundo contemporáneo, sino diseñar barreras deliberadas contra sus fuerzas dispersantes. Requiere reconocer que la capacidad de decir no es más valiosa que la capacidad de decir sí. Requiere construir rutinas que protejan tiempo ininterrumpido para trabajo profundo. Requiere aceptar que algunos correos no se responderán inmediatamente, que algunas reuniones se declinarán, que algunas oportunidades se dejarán pasar. Requiere renunciar a la imagen de persona siempre disponible, siempre flexible, siempre abierta a nuevas direcciones. La pregunta relevante no es si la dispersión moderna existe, claramente existe, sino si uno está dispuesto a pagar el precio de resistirla. Ese precio incluye incomodidad social, oportunidades perdidas, crítica de quienes valoran la amplitud sobre la profundidad. Pero el costo de no resistirla es una vida de progreso perpetuamente lento, de competencia perpetuamente superficial, de resultados perpetuamente mediocres. Entre esos dos precios, la elección debería ser obvia para quien valora resultados reales sobre la apariencia de actividad constante. Capítulo 2. Renuncia consciente. La renuncia consciente no es lo mismo que el abandono reactivo. Cuando alguien deja un proyecto porque se vuelve difícil, porque pierde entusiasmo inicial, porque encuentra resistencia inesperada, eso es abandono. Es una respuesta emocional a incomodidad,
un retroceso ante obstáculos, una capitulación frente a la fricción inevitable de cualquier empresa significativa. La renuncia consciente opera desde un lugar diferente. Es una decisión estratégica tomada con plena comprensión de lo que se gana y lo que se pierde. No es huida, sino elección. No es debilidad, sino claridad. La distinción es fundamental porque determina completamente la arquitectura psicológica de la decisión. El abandono genera culpa, sensación de fracaso, erosión de confianza en la propia capacidad de completar lo iniciado. Cada abandono anterior hace más probable el siguiente porque establece un patrón donde retroceder ante dificultad se convierte en respuesta habitual. La persona desarrolla identidad de alguien que no termina cosas, que no puede sostener compromiso, que carece de la determinación necesaria para atravesar periodos difíciles. Esta identidad se refuerza con cada nuevo abandono hasta volverse profecía autocumplida. La renuncia consciente genera lo opuesto. Cuando alguien evalúa deliberadamente múltiples opciones, comprende sus implicaciones y elige soltar algunas para poder comprometerse plenamente con otras, eso no erosiona confianza, sino que la construye. Demuestra capacidad de tomar decisiones difíciles, de priorizar estratégicamente, de actuar con agencia en lugar de ser arrastrado por circunstancias. Cada renuncia consciente refuerza la identidad de persona que controla su dirección, que no se deja fragmentar por demandas externas, que protege sus recursos para emplearlos donde generan mayor retorno. La elección clara requiere criterios explícitos. No puede basarse únicamente en intuición o preferencia momentánea, porque esos elementos fluctúan. Lo que parece atractivo hoy puede perder brillo mañana. Lo que genera entusiasmo inicial puede revelar tedio profundo después de inmersión sostenida. La elección que sobrevive el tiempo necesario para producir resultados significativos debe fundamentarse en evaluación estructurada de varios elementos. Entre ellos, alineación con capacidades existentes, potencial de desarrollo de competencia valiosa, probabilidad de generar impacto medible, compatibilidad con recursos disponibles, sostenibilidad a largo plazo. Ninguno de estos elementos ofrece certeza absoluta. Siempre existe riesgo de que la dirección elegida se revele menos prometedora de lo anticipado. Siempre existe posibilidad de que una opción descartada hubiera producido mejores resultados. Esta incertidumbre irreducible paraliza a quienes buscan garantías antes de comprometerse. Esperan señales más claras, más información, más evidencia de que están eligiendo correctamente. Pero esas señales raramente llegan porque la claridad completa sobre una dirección solo emerge después de recorrerla significativamente, no antes. La renuncia consciente requiere aceptar que la decisión se toma con información incompleta y que eso es inevitable. Requiere cambiar la pregunta de cuál opción es objetivamente mejor. ¿A cuál opción estoy dispuesto a comprometer recursos suficientes para descubrir su potencial completo? Porque el valor de una dirección no existe independientemente del compromiso que se le dedica. Una opción mediocre ejecutada con concentración sostenida supera sistemáticamente a una opción excelente ejecutada con atención fragmentada. La pérdida aceptada es el componente que hace genuina la renuncia. No se puede renunciar realmente a algo mientras se mantiene mentalmente como opción latente, como plan de respaldo al que se puede regresar si la elección principal no funciona. Ese tipo de renuncia es puramente cosmética. La persona dice que ha elegido, pero emocionalmente permanece dividida. Parte de su atención se queda vigilando las opciones descartadas, evaluando si tomó la decisión correcta, preguntándose qué estaría logrando si hubiera elegido diferente. Esta vigilancia residual consume recursos que deberían dirigirse completamente a la opción elegida. Aceptar la pérdida significa reconocer explícitamente que las opciones descartadas contenían valor real, que hubieran podido conducir a resultados satisfactorios, que su abandono representa costo genuino.
No se trata de convencerse de que las alternativas eran inferiores o de que la elección tomada era la única razonable. Se trata de admitir que se está pagando un precio acceso a esos caminos alternativos para obtener algo más valioso, concentración suficiente en un camino específico para recorrerlo hasta sus profundidades. Esta aceptación no es dolorosa únicamente al momento de la decisión. Se reactiva periódicamente cuando surgen dificultades en la dirección elegida, cuando aparecen noticias de éxitos en direcciones descartadas, cuando la mente cansada busca alivio fantaseando con caminos no tomados. En esos momentos, la tentación de reabrir opciones previamente cerradas es intensa. La racionalización aparece fácilmente. Quizás la decisión fue precipitada, quizás las circunstancias han cambiado, quizás no es demasiado tarde para rectificar. Resistir esa tentación requiere más que disciplina momentánea. Requiere convicción profunda sobre el mecanismo que hace funcional el enfoque. Esa convicción no proviene de fe ciega, sino de comprensión clara. El valor de permanecer en una dirección aumenta con el tiempo de manera no lineal. Los primeros meses de trabajo en cualquier dominio complejo producen retornos modestos porque se está construyendo infraestructura básica de conocimiento. Los meses intermedios comienzan a mostrar aceleración porque la comprensión acumulada permite avanzar más rápido. Los años posteriores pueden generar resultados exponencialmente mayores porque se ha alcanzado profundidad donde pocas personas llegan. Cambiar de dirección reinicia este proceso. Cada cambio devuelve a la persona a etapas iniciales donde los retornos son bajos. Quien cambia de dirección cada vez que el progreso se vuelve lento, nunca alcanza las etapas donde el progreso se acelera. Permanece perpetuamente en la fase de rendimientos decrecientes sin llegar nunca a la fase de rendimientos crecientes. La pérdida no es solo el tiempo invertido en el camino abandonado, sino la oportunidad de haber alcanzado profundidad si se hubiera mantenido el curso. La renuncia consciente no implica rigidez absoluta. Las circunstancias cambian genuinamente en ocasiones. Nueva información puede revelar que una dirección es menos viable de lo anticipado. Oportunidades verdaderamente excepcionales pueden emerger que justifican reconsideración. Pero estos casos son mucho menos frecuentes de lo que la mente inquieta sugiere. La mayoría de las veces, el impulso de cambiar de dirección proviene no de cambios objetivos en circunstancias, sino de incomodidad subjetiva con la dificultad del camino elegido. Distinguir entre estos casos requiere honestidad brutal consigo mismo. Requiere preguntar si la nueva dirección que parece atractiva realmente ofrece ventajas sustanciales o si simplemente ofrece novedad que distrae temporalmente del trabajo duro. Requiere evaluar si el problema con la dirección actual es estructural o transitorio. Requiere reconocer que la fase más difícil de cualquier proyecto significativo es típicamente la media, cuando el entusiasmo inicial se ha agotado, pero los resultados significativos aún no han llegado. Cambiar de dirección en ese punto casi garantiza nunca alcanzar resultados significativos en ninguna dirección. La claridad sobre qué se renuncia y por qué también facilita comunicación con otros. Cuando alguien puede articular las razones específicas por las que está declinando oportunidades, proyectos o compromisos, esa comunicación genera respeto en lugar de resentimiento. Las personas comprenden que la negativa no es arbitraria ni personal, sino resultado de priorización consciente. Esto contrasta con respuestas vagas o evasivas que sugieren desinterés general o falta de capacidad. La renuncia consciente bien comunicada establece límites claros mientras mantiene relaciones intactas. Sin embargo, no todas las relaciones sobrevivirán a renuncias conscientes. Algunas personas interpretarán cualquier negativa como rechazo personal. Otras presionarán constantemente para que se reconsidere la decisión. Otras simplemente desaparecerán cuando quede claro que su acceso a los recursos de uno estará limitado.
Estas pérdidas relacionales son parte del costo de mantener enfoque. Son dolorosas pero necesarias. Intentar preservar todas las relaciones requiere decir sí a demandas que fragmentan atención y diluyen compromiso con prioridades centrales. La renuncia consciente es finalmente un acto de autodefinición. Al elegir a qué dedicar recursos y a qué no, la persona está declarando quién será y quién no será. Está aceptando que convertirse en alguien específico requiere renunciar a ser todo lo demás. Que la identidad no se construye mediante acumulación infinita de posibilidades, sino mediante eliminación rigurosa de todo excepto lo esencial. Que la vida con significado no emerge de mantener opciones abiertas, sino de cerrarlas deliberadamente para que las elegidas reciban recursos suficientes para florecer. Capítulo 3. Foco funcional. El foco no es estado místico de concentración perfecta, es estructura práctica donde la energía disponible se dirige consistentemente hacia objetivos específicos con mínima fuga hacia distracciones. Esta estructura no surge espontáneamente. Requiere diseño deliberado del entorno, de las rutinas, de los sistemas de trabajo. Sin ese diseño, la atención humana fluye naturalmente hacia lo más estimulante del momento, hacia lo que genera respuesta emocional inmediata, hacia lo que ofrece gratificación rápida. El cerebro no evolucionó para mantener concentración sostenida en tareas abstractas de retorno diferido. Evolucionó para responder a amenazas inmediatas y oportunidades presentes. El foco funcional trabaja con esta realidad en lugar de contra ella. La energía dirigida comienza con eliminación de interrupciones sistemáticas. Cada vez que la atención se desvía de la tarea primaria hacia algo secundario, se pierde no solo el tiempo de la interrupción, sino el tiempo de reorientación posterior. El cerebro necesita reconstruir el estado mental apropiado para la tarea, recordar dónde estaba el pensamiento antes de la interrupción, recuperar el contexto completo del problema en el que trabajaba. Este proceso consume minutos incluso cuando la interrupción fue breve. En un día laboral típico con interrupciones frecuentes, más tiempo se invierte en reorientación que en trabajo profundo real. Las fuentes de interrupción son múltiples. Notificaciones digitales son las más obvias, pero no las únicas. Interrupciones sociales, ruido ambiental, tareas pendientes que flotan en la memoria, preocupaciones que demandan atención, tentaciones de verificar información irrelevante. Algunas de estas fuentes pueden eliminarse completamente. Otras pueden reducirse significativamente mediante estructuras apropiadas. El objetivo no es alcanzar silencio absoluto ni aislamiento total, sino crear condiciones donde las interrupciones sean suficientemente raras que la atención pueda permanecer en la tarea primaria durante periodos largos ininterrumpidos. Los bloques de tiempo dedicados exclusivamente a trabajo profundo son la unidad básica del foco funcional. Un bloque efectivo dura mínimo 2 horas, preferiblemente 3 o 4. Duraciones menores permiten comenzar a profundizar, pero no alcanzan la inmersión completa, donde emergen conexiones no obvias y donde la productividad se acelera. Durante estos bloques, todas las comunicaciones se silencian, todas las tareas secundarias se posponen, toda la atención se concentra en avanzar un proyecto específico. No se revisan correos, no se atienden llamadas, no se exploran tangentes interesantes pero irrelevantes. Esta rigidez puede parecer excesiva. Sin embargo, la experiencia demuestra que la flexibilidad en trabajo profundo conduce inevitablemente a erosión del foco. Si se permite una excepción para verificar un correo urgente, esa excepción se repite. Si se tolera una distracción porque parece breve, esa tolerancia se expande. Las reglas estrictas funcionan no porque sean intrínsecamente superiores, sino porque eliminan el espacio para negociación interna. La decisión de mantener foco se toma una vez al diseñar la estructura, no repetidamente durante la ejecución cuando la voluntad está agotada. Los resultados medibles son el único indicador confiable de si el foco está funcionando. Las sensaciones subjetivas de productividad son engañosas.
Es posible sentirse ocupado y productivo mientras se avanza mínimamente en objetivos reales. Es posible terminar días agotado por actividad intensa que no produjo nada duradero. Los resultados medibles son concretos: palabras escritas, problemas resueltos, código funcional producido, ventas cerradas, habilidades adquiridas. Estos indicadores no mienten. Revelan brutalmente si el tiempo invertido generó progreso real o simplemente se consumió en actividad que simula progreso. Medir resultados requiere definir previamente qué constituye progreso en el trabajo específico. Esta definición no siempre es obvia. En trabajo creativo o intelectual, el progreso puede ser difícil de cuantificar directamente. Sin embargo, siempre existen indicadores proxy razonables. Para escritura, la cantidad de palabras producidas. Para investigación, la cantidad de fuentes procesadas o experimentos completados. Para desarrollo de habilidades, la complejidad de problemas que se pueden resolver. Estos indicadores no capturan toda la dimensión del trabajo, pero ofrecen feedback suficiente para distinguir entre días productivos y días desperdiciados. La medición sistemática también revela patrones sobre cuándo y cómo se produce mejor trabajo. Algunas personas son más efectivas en mañanas, otras en tardes o noches. Algunos tipos de trabajo requieren energía alta y se hacen mejor al comienzo del día. Otros pueden realizarse con energía moderada y se ajustan a momentos posteriores. Sin datos sobre productividad real, estas variaciones permanecen invisibles y el tiempo se distribuye arbitrariamente en lugar de estratégicamente. El foco funcional no es binario. No existe únicamente como estado presente o ausente. Existe en grados. Un día con 3 horas de trabajo profundo concentrado es significativamente más productivo que un día con 8 horas de trabajo interrumpido. Sin embargo, 3 horas diarias sostenidas consistentemente producen más que sesiones ocasionales de trabajo profundo intenso, alternadas con días de dispersión total. La consistencia importa más que la intensidad, porque el progreso significativo emerge de acumulación sostenida, no de esfuerzos heroicos esporádicos. Construir capacidad de mantener foco requiere entrenamiento gradual. La persona acostumbrada a trabajo interrumpido no puede simplemente decidir concentrarse 4 horas ininterrumpidas y esperar éxito inmediato. La capacidad de atención sostenida se atrofia con desuso y se fortalece con práctica. Comenzar con bloques cortos de concentración y extenderlos gradualmente permite que el sistema nervioso se adapte. Intentar demasiado rápidamente conduce a frustración y abandono. Las herramientas digitales contemporáneas están diseñadas para fragmentar atención, plataformas sociales, aplicaciones de comunicación, sitios de noticias. Todos emplean mecanismos que maximizan engagement mediante estímulos frecuentes y recompensas variables. Estos mecanismos son efectivos precisamente porque explotan vulnerabilidades neurológicas. Resistirlos mediante fuerza de voluntad pura es estrategia frágil porque la fuerza de voluntad se agota. La resistencia efectiva requiere estructuras que eliminen la necesidad de decidir repetidamente si se cede a la tentación. Eliminar aplicaciones de dispositivos, bloquear sitios durante horas de trabajo, usar herramientas que restringen acceso a distracciones, trabajar en modo avión. Estas soluciones pueden parecer extremas, pero funcionan porque transfieren la carga de la voluntad a la estructura. Una vez implementadas, no requieren decisiones repetidas. La barrera entre atención y distracción se vuelve física en lugar de psicológica. Esto no elimina completamente la tentación, pero aumenta la fricción suficientemente para que ceder requiera esfuerzo deliberado en lugar de ser respuesta automática. El ambiente físico también afecta capacidad de foco. Espacios ruidosos, visualmente caóticos, con interrupciones frecuentes de otras personas, todos degradan concentración. Espacios diseñados para trabajo profundo son silenciosos, ordenados, separados de tráfico social. No todos tienen control completo sobre su ambiente de trabajo, pero incluso ajustes menores producen mejoras medibles. Auriculares que cancelan ruido,
señales visuales que indican indisponibilidad, reorganización de espacio para minimizar distracciones visuales. La fatiga de decisión es enemiga del foco. Cada decisión que se debe tomar durante el día consume recursos cognitivos. Cuando esos recursos se agotan, la capacidad de mantener concentración se degrada. Esto explica por qué el trabajo profundo es típicamente más efectivo en mañanas antes de que se acumulen decisiones del día. También explica por qué rutinas automatizadas preservan foco. Cuando aspectos rutinarios de la vida operan en piloto automático, qué comer, qué vestir, cuando hacer ejercicio, la energía de decisión se conserva para trabajo significativo. Los resultados medibles también funcionan como motivación sostenible. El progreso visible genera impulso psicológico que facilita continuar. Cuando alguien puede ver que su trabajo acumulado está construyendo algo sustancial, la tentación de abandonar o dispersarse disminuye. Esto contrasta con trabajo donde los resultados son invisibles o diferidos indefinidamente. Ese tipo de trabajo requiere motivación puramente abstracta, que se erosiona fácilmente. El foco funcional crea ciclos de retroalimentación positiva, donde resultados visibles refuerzan concentración que produce más resultados. Sin embargo, no todos los tipos de trabajo producen resultados inmediatamente visibles. Investigación fundamental, desarrollo de habilidades complejas, construcción de relaciones estratégicas. Todos requieren inversión prolongada antes de generar retornos evidentes. En estos casos, los indicadores intermedios de progreso se vuelven cruciales. Horas invertidas, fuentes procesadas, ejercicios completados, conversaciones mantenidas. Estos marcadores no son los resultados finales, pero confirman que el trabajo está ocurriendo y que la dirección se mantiene. El foco funcional finalmente se reduce a una pregunta simple aplicada constantemente. ¿Esta actividad específica en este momento específico está avanzando mis objetivos primarios o está consumiendo recursos sin retorno proporcional? Esta pregunta no se responde una vez, sino cientos de veces diariamente. Cada vez que surge tentación de verificar información irrelevante, de responder comunicación no urgente, de explorar tangente interesante pero secundaria, esa pregunta debe responderse honestamente. Las respuestas honestas acumuladas determinan si el día produce progreso real o simplemente se consume en actividad que simula productividad. Capítulo 4. Decir no. La capacidad de decir no determina más el futuro de una persona que la capacidad de decir sí. Esto contradice la intuición común que celebra la apertura, la flexibilidad, la disposición a aceptar oportunidades. Sin embargo, la matemática de recursos limitados hace inevitable que quien dice sí a todo termina no haciendo nada bien. Cada nuevo compromiso acepta consume tiempo, energía, atención. Estos recursos no se expanden para acomodar nuevas demandas. Se redistribuyen, diluyéndose entre más objetivos hasta que ninguno recibe la concentración necesaria para generar resultados significativos. El problema no es que las oportunidades a las que se dice sí sean malas. Frecuentemente son atractivas, interesantes, potencialmente valiosas. El problema es que aceptarlas diluye compromiso con prioridades existentes. Una reunión más en el calendario parece menor, pero esa hora no aparece mágicamente. Sale de algún otro lugar. Sale de tiempo que podría haberse dedicado a trabajo profundo, a descanso necesario, a relaciones importantes. La persona que no protege su tiempo mediante negativas deliberadas, descubre que su tiempo se llena de compromisos que otros priorizaron para ella. Los límites firmes son la infraestructura que hace posible el foco. Sin límites explícitos sobre qué tipo de demandas se aceptarán y cuáles se rechazarán, la persona opera en modo reactivo constante. Responde a presiones externas sin dirección propia. Permite que urgencias de otros desplacen sus prioridades. El resultado es una vida donde la actividad es intensa, pero donde la dirección es difusa.
Permanece ocupada, pero no avanza significativamente en ninguna dirección específica porque ninguna dirección recibe atención sostenida. Establecer límites requiere primero claridad sobre prioridades. No se puede decidir inteligentemente qué rechazar sin saber qué se está protegiendo. Esta claridad no emerge naturalmente. Requiere reflexión deliberada sobre qué resultados justificarían el esfuerzo invertido, qué tipo de vida se está construyendo, qué capacidades merecen desarrollo, qué relaciones son fundamentales. Sin esta reflexión, todas las demandas parecen igualmente legítimas, y la persona carece de criterios claros para discriminar entre ellas. Una vez establecidas las prioridades, los límites se derivan lógicamente. Si el objetivo primario es desarrollar competencia en un dominio específico, entonces demandas que no contribuyen a ese objetivo deben rechazarse independientemente de cuán atractivas parezcan. Si las relaciones familiares son prioritarias, entonces compromisos profesionales que las erosionan deben limitarse. La decisión no es si estas otras actividades tienen valor, frecuentemente lo tienen, sino si ese valor justifica el costo en términos de atención desviada de prioridades centrales. Comunicar límites es frecuentemente más difícil que establecerlos internamente. Existe presión social significativa para mostrarse disponible, flexible, dispuesto a ayudar. Negarse a solicitudes puede interpretarse como egoísmo, como falta de compromiso con el equipo, como incapacidad de manejar múltiples responsabilidades. Esta presión es particularmente intensa en contextos profesionales, donde la cultura organizacional valora visibilidad y participación amplia más que profundidad de contribución. Sin embargo, el respeto genuino raramente se otorga a quienes están disponibles para todo. Se otorga a quienes producen resultados excepcionales. Y esos resultados requieren concentración que solo es posible mediante límites firmes. La persona que protege su tiempo y lo dedica a trabajo profundo eventualmente genera valor que justifica retroactivamente sus límites. La persona que permanece constantemente disponible rara vez alcanza la profundidad necesaria para producir trabajo verdaderamente excepcional. El tiempo recuperado mediante negativas estratégicas no debe reinvertirse inmediatamente en nuevos compromisos. Ese es un error común. La persona aprende a decir no, libera espacio en su calendario y rápidamente lo llena con nuevas actividades. El ciclo de dilución se repite. El tiempo recuperado debe protegerse deliberadamente. Debe reservarse para trabajo profundo en prioridades existentes, para descanso que restaura capacidad cognitiva, para espacios vacíos que permiten pensamiento no estructurado, donde emergen ideas no obvias. La culpa es emoción frecuente al decir no. Existe sensación de defraudar a quien solicitó tiempo o ayuda. Esta culpa es particularmente aguda cuando quien solicita es alguien cercano o cuando la solicitud parece razonable. Sin embargo, esta culpa asume implícitamente que los recursos de uno están legítimamente disponibles para demandas externas, a menos que exista justificación extraordinaria para rehusarlas. Esta suposición es falsa. Los recursos de cada persona le pertenecen primariamente a ella. Su distribución es su responsabilidad. Decir no requiere justificación más allá de que aceptar comprometería prioridades existentes. Esto no implica indiferencia hacia necesidades de otros. Implica reconocer que ayudar efectivamente requiere capacidad preservada. La persona agotada por haber aceptado todas las solicitudes previas tiene menos capacidad real de ayudar que la persona que ha protegido sus recursos mediante negativas selectivas. La disponibilidad indiscriminada conduce a asistencia superficial para muchos. La selectividad rigurosa permite asistencia sustancial para pocos. Las personas que han desarrollado habilidad de decir no reportan inicialmente incomodidad, pero eventualmente liberación. La incomodidad proviene de violar expectativas sociales y de enfrentar desaprobación ocasional. La liberación
Proviene de recuperar control sobre el propio tiempo, de experimentar progreso acelerado en prioridades centrales, de eliminar la carga mental de compromisos fragmentados. Esta liberación se profundiza con el tiempo porque el progreso acumulado en direcciones elegidas valida retroactivamente las renuncias que lo hicieron posible. Sin embargo, decir no puede convertirse en aislamiento completo. Existen compromisos legítimos que deben honrarse, relaciones que deben mantenerse, responsabilidades que no pueden delegarse. El objetivo no es eliminar toda obligación externa, sino distinguir entre obligaciones genuinas y demandas que simplemente se han normalizado, pero que no son realmente necesarias. Esta distinción requiere evaluación honesta que muchos evitan, porque revelaría que gran parte de su actividad carece de justificación real. Los límites también deben aplicarse a oportunidades autogeneradas. La mente creativa produce constantemente ideas nuevas, ve posibilidades no exploradas, identifica proyectos potenciales. Cada idea nueva parece prometedora. La tentación de perseguirlas todas es intensa. Sin embargo, iniciar un proyecto nuevo sin completar proyectos existentes reproduce el patrón de dispersión que los límites intentan prevenir. La persona que inicia constantemente proyectos pero raramente los completa, está diciendo sí a impulsos internos de novedad mientras dice no implícitamente a la profundidad que solo emerge mediante compromiso sostenido. El criterio para aceptar proyectos nuevos debe ser más estricto que el criterio para continuar proyectos existentes. Un proyecto iniciado ya tiene inversión acumulada. Abandonarlo significa perder esa inversión. Un proyecto nuevo comienza desde cero. Aceptarlo significa desviar recursos de proyectos donde ya existe progreso hacia algo donde se debe reconstruir impulso inicial. Este desvío solo se justifica cuando el proyecto nuevo ofrece retorno significativamente mayor que continuar proyectos existentes. El tiempo recuperado también revela cuánta actividad previa era realmente innecesaria. Cuando alguien reduce drásticamente sus compromisos, frecuentemente descubre que pocas de las actividades eliminadas generan consecuencias negativas significativas. Las reuniones a las que dejó de asistir continúan sin que su ausencia cause problemas. Los proyectos secundarios que abandonó no eran realmente críticos. Las respuestas inmediatas que dejó de proveer resultaron no ser tan urgentes. Esta revelación puede ser simultáneamente liberadora y perturbadora. Liberadora porque confirma que los límites no causan el desastre anticipado. Perturbadora porque revela cuánto tiempo se desperdició previamente en actividades que simulaban importancia sin poseerla realmente. Decir no efectivamente requiere también ofrecer alternativas cuando es apropiado. En lugar de simplemente rechazar una solicitud, se puede sugerir otra persona que podría ayudar, ofrecer asistencia limitada en lugar de compromiso completo, proponer un momento futuro cuando se tendrá capacidad disponible. Estas alternativas suavizan el rechazo sin comprometer los límites establecidos. Demuestran que la negativa no es personal ni arbitraria, sino resultado de priorización consciente. Sin embargo, estas alternativas no son obligatorias. No toda negativa requiere justificación elaborada o solución alternativa. A veces, un no simple y directo es suficiente y apropiado. La tendencia a sobreexplicar o sobrejustificar negativas frecuentemente surge de incomodidad con la negativa misma. Esta incomodidad disminuye con práctica. Quien dice no regularmente desarrolla comodidad con la respuesta directa sin necesidad de envolverla en disculpas o explicaciones extensas. Los límites firmes finalmente crean reputación de persona seria sobre sus prioridades. Esta reputación tiene valor estratégico. Las personas aprenden que solicitudes casuales serán rechazadas y ajustan sus expectativas. Las solicitudes que sí llegan
tienden a ser más consideradas, más alineadas con las prioridades conocidas de uno. La carga de filtrar demandas irrelevantes disminuye porque menos demandas irrelevantes se presentan. El sistema social alrededor de la persona se adapta a sus límites, haciendo más fácil mantenerlos. Capítulo 5. Profundidad. La profundidad no es cantidad de información acumulada sobre un tema. Es la calidad de comprensión que permite ver patrones invisibles para otros, hacer conexiones no obvias, generar soluciones originales a problemas complejos. Esta comprensión no emerge de exposición superficial distribuida ampliamente. Emerge de inmersión sostenida en un territorio estrecho. La persona que estudia 20 temas superficialmente sabe menos útilmente que la persona que estudia 2 temas profundamente, porque el conocimiento útil no es el que se puede recitar, sino el que se puede aplicar creativamente a situaciones nuevas. Menos frentes es prerequisito estructural para profundidad. La atención humana no puede dividirse entre múltiples dominios complejos, mientras mantiene concentración suficiente en cada uno para alcanzar comprensión genuina. Intentarlo garantiza que todos los dominios reciban atención superficial. La persona reconoce terminología, puede participar en conversaciones básicas, tiene opiniones generales, pero carece de la familiaridad íntima con el dominio que permite contribuciones originales. Permanece eternamente consumidor de ideas generadas por otros en lugar de convertirse en productor de ideas propias. El proceso de alcanzar profundidad sigue etapas predecibles. Inicialmente, todo en el dominio nuevo parece igualmente relevante. La persona no puede distinguir conceptos centrales de detalles periféricos. Esta fase es confusa y frustrante porque la información se acumula sin estructura clara. La tentación de abandonar es alta porque el progreso parece lento y la comprensión permanece fragmentada. Muchos abandonan aquí, concluyendo que el dominio es demasiado complejo o que carecen de aptitud natural. Quienes persisten eventualmente comienzan a reconocer patrones recurrentes. Conceptos que parecían aislados se revelan conectados. Principios fundamentales emergen que organizan información previamente caótica. Esta fase marca transición de acumulación desordenada a comprensión estructurada. El aprendizaje se acelera porque nueva información se puede integrar en marcos existentes en lugar de flotar aisladamente. Sin embargo, esta aceleración solo ocurre si se ha invertido tiempo suficiente en la fase inicial confusa. El cambio de trabajo interrumpido antes de alcanzar esta transición nunca experimenta la aceleración. La profundidad real comienza cuando los marcos fundamentales del dominio se han interiorizado suficientemente para operar implícitamente. La persona ya no piensa conscientemente en principios básicos. Los aplica automáticamente mientras dirige atención a problemas de orden superior. Esta automatización libera recursos cognitivos para exploración creativa. Es en esta etapa donde se generan contribuciones originales, donde se identifican conexiones que otros no ven, donde se desarrollan soluciones que trascienden aplicación mecánica de reglas conocidas. Alcanzar esta etapa requiere años, no meses. Los estimados populares sobre tiempo necesario para maestría, frecuentemente citados como 10.000 horas, son aproximaciones razonables para dominios complejos. Pero esas horas deben ser de práctica deliberada, concentrada, no de exposición pasiva o actividad rutinaria. Una hora de trabajo profundo donde se empuja consistentemente el límite de capacidad actual vale más que 10 horas de actividad cómoda en territorio familiar. La profundidad se construye en la frontera de competencia, no en su centro. El impacto que genera profundidad es desproporcionado comparado con el impacto de conocimiento superficial distribuido. Quien domina profundamente un dominio puede producir valor que es órdenes de magnitud mayor que quien sabe superficialmente muchos dominios. Esta desproporción existe
porque problemas complejos requieren soluciones que solo pueden generarse desde comprensión profunda. El conocimiento superficial permite reconocer problemas, pero no resolverlos. Permite comentar sobre soluciones de otros, pero no crear soluciones propias. En mercados competitivos, esta diferencia se traduce directamente en valor económico. La persona con habilidades superficiales en múltiples áreas compite con millones de otras personas con habilidades similares. Su trabajo es relativamente sustituible. La persona con dominio profundo en un área específica compite con un grupo mucho más pequeño. Su trabajo es mucho menos sustituible. Esta escasez relativa se refleja en compensación, en autonomía, en capacidad de elegir proyectos. Sin embargo, el valor de profundidad no es puramente económico. Existe también satisfacción intrínseca en comprender algo profundamente, en ver estructuras que otros no ven, en resolver problemas que otros no pueden resolver, en contribuir conocimiento nuevo al dominio. Esta satisfacción es cualitativamente diferente de la satisfacción de mantenerse ocupado o de acumular información superficial. Es satisfacción que proviene de competencia genuina, de saber que se ha alcanzado nivel donde se puede operar con confianza justificada. La profundidad también genera eficiencia compuesta. Quien domina profundamente un dominio puede producir resultados de calidad alta en tiempo significativamente menor que quien opera con comprensión superficial. Esta eficiencia no surge de trabajar más rápido, sino de trabajar mejor, de reconocer instantáneamente patrones que antes requerían análisis extenso, de evitar caminos que experiencia ha demostrado son improductivos, de aplicar directamente soluciones efectivas en lugar de experimentar con múltiples aproximaciones. Los dominios donde se elige profundizar deben seleccionarse cuidadosamente. No todos los dominios ofrecen retorno similar a inversión de tiempo profunda. Algunos dominios cambian tan rápidamente que la profundidad se vuelve obsoleta antes de poder aplicarse. Otros dominios tienen techo bajo donde la diferencia entre competencia superficial y profunda es mínima. Los dominios que justifican inversión profunda son aquellos donde la complejidad es alta, el cambio es relativamente lento, la diferencia entre maestría y competencia básica es sustancial y existe demanda sostenida para expertise profunda. Evaluar estos criterios requiere investigación antes de comprometer años de esfuerzo. Esta investigación es inversión legítima que ahorra tiempo evitando compromiso con dominios que no justifican profundidad. Incluye examinar trayectorias de personas que han alcanzado maestría, entender cómo evoluciona el dominio, identificar qué problemas se pueden resolver con dominio profundo que no se pueden resolver superficialmente, evaluar si el dominio se alinea con capacidades e intereses propios. La tentación de diversificar prematuramente es obstáculo común a profundidad. Cuando alguien alcanza competencia intermedia en un dominio, ese dominio comienza a sentirse familiar. La curva de aprendizaje se aplana temporalmente. El progreso se vuelve menos evidente. Esto puede interpretarse erróneamente como señal de que el dominio está agotado, de que se ha extraído todo el valor posible. En realidad, frecuentemente es señal de que se está entrando a la fase donde el progreso real se acelera, pero ese progreso requiere trabajo cualitativamente diferente que el que produjo competencia inicial. Resistir esta tentación requiere confianza en que la profundidad continua genera retornos crecientes, incluso cuando no son inmediatamente visibles. Esta confianza no puede basarse en fe ciega. Debe fundamentarse en ejemplos observables de personas que han recorrido el camino completo, en datos sobre cómo se valora expertise profunda comparada con conocimiento superficial, en comprensión de los mecanismos psicológicos que hacen que profundidad genere capacidades cualitativamente diferentes de las que produce conocimiento superficial. El miedo a la especialización excesiva también inhibe profundidad.
Existe narrativa cultural que advierte contra volverse demasiado estrecho, demasiado enfocado, demasiado especializado. Esta narrativa sugiere que la persona especializada es frágil, incapaz de adaptarse a cambios, vulnerable a obsolescencia. Sin embargo, evidencia empírica contradice esta narrativa. Las personas con dominio profundo en un dominio típicamente pueden transferir patrones de pensamiento y métodos de trabajo a dominios nuevos más efectivamente que generalistas. La profundidad desarrolla capacidad de aprender profundamente, no solo conocimiento específico. Menos frentes también permite estándares más altos. Cuando atención se distribuye entre múltiples proyectos, cada uno tolera calidad menor porque recursos para refinamiento son limitados. Cuando atención se concentra en pocos proyectos, existe espacio para iteración, para refinamiento, para alcanzar estándares que serían imposibles con recursos fragmentados. La diferencia entre trabajo bueno y trabajo excepcional frecuentemente reside en ese espacio para refinamiento que solo existe cuando la carga total es manejable. El impacto de profundidad es finalmente no lineal. No es que trabajo profundo produzca el doble de resultados que trabajo superficial. Produce resultados cualitativamente diferentes. Resuelve problemas que trabajo superficial no puede abordar. Genera insights que trabajo superficial no puede alcanzar. Crea valor que trabajo superficial no puede duplicar. Esta diferencia cualitativa es lo que hace que profundidad sea estrategia superior a amplitud para quien busca impacto significativo en lugar de actividad visible. Capítulo 6. Consistencia. El progreso significativo en cualquier empresa compleja no emerge de esfuerzos esporádicos intensos, sino de esfuerzos modestos sostenidos durante periodos prolongados. Esta verdad es simultáneamente obvia y constantemente ignorada. Es obvia porque todos los ejemplos de logros sustanciales involucran trabajo sostenido durante años. Es ignorada porque la mente humana prefiere narrativas de transformación dramática a narrativas de acumulación gradual. Las historias de éxito repentino son más atractivas que historias de progreso lento y constante, incluso cuando el examen cuidadoso revela que el éxito aparentemente repentino fue resultado de preparación prolongada e invisible. El ritmo estable es más sostenible que la intensidad intermitente. Quien trabaja moderadamente, pero consistentemente, puede mantener ese ritmo indefinidamente. Quien trabaja intensamente en ráfagas se agota y requiere periodos de recuperación que anulan las ganancias de los periodos intensos. El patrón de trabajo en ráfagas también crea dependencia de motivación y energía alta. Cuando esos estados no están presentes, el trabajo se detiene completamente. El ritmo estable opera independientemente de estados emocionales. Se ejecuta porque es parte de la estructura diaria, no porque haya entusiasmo particular o energía excepcional. Establecer ritmo estable requiere definir cantidades específicas de trabajo que se completarán diariamente. Estas cantidades deben ser suficientemente desafiantes para generar progreso, pero suficientemente modestas para ser completables consistentemente. Si el objetivo diario es demasiado ambicioso, se falla regularmente. Cada falla erosiona confianza y hace más probable el abandono. Si el objetivo es demasiado modesto, el progreso es tan lento que se pierde impulso. El objetivo apropiado es el que permite acumular victorias pequeñas diariamente que se suman a progreso sustancial mensual. La consistencia también simplifica decisiones. Cuando existe rutina establecida de trabajar en proyecto específico a hora específica, no se debe decidir diariamente si trabajar o no. La decisión se tomó una vez al establecer la rutina. La ejecución se vuelve automática. Esto elimina la carga cognitiva de decisiones repetidas y conserva energía de decisión para problemas más complejos. La automatización de aspecto rutinario libera espacio mental para aspecto creativo del trabajo. El progreso real se mide en horizontes temporales largos,
El trabajo de una semana individual puede mostrar variación aleatoria significativa. Algunas semanas son productivas, otras menos. Algunas semanas producen resultados visibles, otras avanzan sin que ese avance sea evidente. Evaluar progreso semanalmente conduce a conclusiones erróneas sobre si el trabajo está funcionando. El horizonte apropiado es trimestral o semestral. En esos periodos el ruido aleatorio se promedia y el progreso real se vuelve visible. Sin embargo, la medición frecuente de indicadores proxy es útil. Estos indicadores no son los resultados finales, pero confirman que el trabajo está ocurriendo consistentemente. Horas trabajadas diariamente, palabras escritas, problemas completados, cualquier métrica que capture actividad directa. Estos indicadores permiten detectar rápidamente cuando la consistencia se degrada y corregir antes de que se pierda impulso significativo. La consistencia también genera conocimiento tácito que no puede adquirirse mediante estudio teórico. Este conocimiento emerge de exposición repetida a variaciones del mismo tipo de problema. La persona comienza a reconocer patrones sutiles, a anticipar complicaciones, a evitar errores comunes. Este aprendizaje ocurre implícitamente, sin esfuerzo consciente de memorización. Es producto de inmersión sostenida. Quien trabaja esporádicamente nunca acumula la exposición necesaria para que este conocimiento tácito se desarrolle. Los obstáculos a consistencia son múltiples. Eventos inesperados interrumpen rutinas. Períodos de baja energía hacen que mantener el ritmo requiera esfuerzo significativo. Resultados lentos generan dudas sobre si el camino elegido es correcto. Otros proyectos parecen más atractivos y crean tentación de cambiar de dirección. Todos estos obstáculos deben anticiparse y enfrentarse con estrategias preparadas en lugar de depender de resolución improvisada cuando aparecen. Las interrupciones inevitables, enfermedad, emergencias, obligaciones ineludibles, no deben convertirse en excusa para abandonar completamente la consistencia. Mejor, completar versión reducida del trabajo habitual que omitirlo completamente. Escribir 200 palabras en día difícil mantiene el ritmo mejor que escribir 0 palabras. El objetivo no es perfección absoluta, sino recuperación rápida de ritmo después de interrupciones inevitables. La motivación fluctúa naturalmente. Algunos días el trabajo se siente fluido y satisfactorio. Otros días se siente como obligación pesada. La consistencia funciona porque no depende de mantener motivación alta constantemente. Opera mediante estructura que persiste incluso cuando entusiasmo está ausente. La disciplina relevante no es la de trabajar intensamente cuando hay inspiración, sino la de trabajar moderadamente cuando no la hay. El progreso visible es el resultado acumulado de consistencia sostenida. Este progreso no emerge linealmente. Frecuentemente existe período prolongado donde trabajo consistente no produce resultados visibles, seguido de período donde resultados emergen rápidamente. Este patrón crea ilusión de que el progreso ocurrió súbitamente, cuando en realidad fue construido gradualmente durante el período previo aparentemente improductivo. Quien abandona durante el período de resultados lentos nunca alcanza el período de resultados acelerados. La comparación con otros también sabotea consistencia. Siempre existirá alguien que parece avanzar más rápido, que alcanzó resultados más impresionantes, que tiene ventajas que uno carece. Esta comparación es irrelevante para la pregunta de si el propio trabajo está generando progreso. La única comparación relevante es con el propio estado anterior. Si hay progreso medible comparado con trimestre anterior, la dirección es correcta independientemente de qué estén logrando otros. Los sistemas de apoyo facilitan consistencia. Ambiente de trabajo que minimiza fricción para comenzar. Herramientas apropiadas fácilmente accesibles. Eliminación de barreras que consumen energía antes de que trabajo real comience. Estos elementos parecen menores, pero su efecto acumulado es significativo. Cada punto de fricción aumenta la probabilidad de posponer el trabajo.
La eliminación sistemática de fricción hace que comenzar sea más fácil que evitar comenzar. La consistencia también genera reputación que crea oportunidades. Las personas notan quien entrega resultados confiablemente. Esta confiabilidad es escasa y valiosa. Abre puertas que permanecen cerradas para quienes son talentosos pero inconsistentes. El talento sin consistencia produce resultados ocasionales. La consistencia sin talento excepcional produce resultados sostenidos. La combinación de ambos es poderosa, pero si se debe elegir uno, la consistencia genera más valor a largo plazo. El horizonte temporal largo también permite experimentación sostenida. Cuando se trabaja consistentemente en un dominio durante años, existe espacio para probar aproximaciones diferentes, para refinar métodos, para aprender de errores sin que esos errores sean fatales. Quien trabaja esporádicamente no puede permitirse experimentación porque cada sesión de trabajo debe producir resultados. Debe operar conservadoramente, aplicando únicamente métodos conocidos. Esta restricción limita desarrollo y mantiene a la persona en nivel de competencia estático. El ritmo estable finalmente se vuelve parte de identidad. La persona que ha trabajado consistentemente durante años en algo comienza a verse a sí misma como alguien que hace ese trabajo. Esta identidad refuerza la consistencia porque actuar inconsistentemente sería violar autoconcepto. El trabajo se vuelve parte de quién es la persona, no solo algo que hace. Esta integración es el punto donde la consistencia deja de requerir esfuerzo consciente y se vuelve expresión natural de identidad establecida. Capítulo 7. Enfoque sostenido. El enfoque sostenido no es estado que se alcanza una vez y se mantiene permanentemente. Es práctica que requiere renovación diaria mediante decisiones específicas que protegen atención de fuerzas constantes que la dispersan. Estas fuerzas no desaparecen. Las opciones no dejan de multiplicarse. Las demandas externas no cesan. La tentación de fragmentar atención entre múltiples direcciones permanece activa. Quien logra mantener enfoque sostenido durante años no lo hace porque esas fuerzas desaparecieron, sino porque construyó sistemas que las resisten efectivamente. La claridad diaria es el punto de partida. Cada día debe comenzar con comprensión explícita de qué trabajo específico avanzará a las prioridades centrales y qué actividades consumirán tiempo sin generar progreso proporcional. Esta claridad no emerge espontáneamente de revisión del calendario o de la lista de pendientes. Requiere momento dedicado específicamente a distinguir entre urgente e importante, entre lo que demanda atención y lo que merece atención, entre actividad que simula productividad y trabajo que genera resultados medibles. Sin esta claridad, el día se consume respondiendo a demandas más ruidosas en lugar de atendiendo prioridades más importantes. El correo urgente desplaza el trabajo profundo. La reunión que alguien más convocó desplaza el proyecto que requiere avance sostenido. Las interrupciones constantes fragmentan las horas hasta que no queda bloque suficientemente largo para concentración real. Al final del día, existe sensación de haber estado ocupado intensamente, pero incapacidad de señalar progreso significativo en objetivos centrales. La ejecución limpia es la traducción de claridad en acción. Significa que cuando se ha identificado qué trabajo es prioritario, ese trabajo recibe atención sin contaminación de distracciones secundarias. El tiempo dedicado a trabajo profundo es realmente dedicado a ese trabajo, no dividido entre el trabajo y verificación de comunicaciones, exploración de tangentes, atención a interrupciones. Esta limpieza requiere barreras físicas y digitales que separen trabajo profundo de fuentes de distracción. Las barreras no eliminan completamente la tentación de distraerse, pero aumentan la fricción suficientemente para que se requiera decisión consciente, en lugar de ser respuesta automática. Trabajar en modo avión, usar bloqueadores de sitios, eliminar notificaciones, trabajar en espacio físicamente separado de interrupciones sociales. Cada barrera parece menor individualmente, pero su efecto combinado es transformador. Convierten la concentración de acto heroico, que requiere voluntad extraordinaria, a estado normal, que requiere únicamente adherencia a estructura establecida.
El enfoque sostenido también requiere protección contra la tentación de buenos proyectos nuevos. Esta tentación es particularmente peligrosa porque los proyectos que la generan no son obviamente malos. Son atractivos, interesantes, potencialmente valiosos. El problema es que iniciarlos fragmentaría atención actualmente dedicada a proyectos existentes. La persona que ha desarrollado enfoque sostenido reconoce que la calidad de oportunidad no es el único criterio relevante. El criterio más importante es si aceptar la oportunidad diluiría compromiso con prioridades ya establecidas. Esta evaluación requiere honestidad brutal sobre capacidad real. Existe tendencia a sobreestimar cuánto se puede manejar simultáneamente, especialmente cuando el proyecto nuevo genera entusiasmo. El entusiasmo crea ilusión de que se encontrará tiempo adicional, que se trabajará más eficientemente, que de alguna manera los recursos se expandirán para acomodar la nueva demanda. La realidad es que los recursos no se expanden, se redistribuyen. El proyecto nuevo consume tiempo que actualmente se dedica a otra cosa. A identificar honestamente qué se sacrificará revela si el intercambio justifica el costo. La recuperación de enfoque después de periodos de dispersión es más difícil que mantener enfoque continuamente. Cuando se ha permitido que atención se fragmente, reconstruir concentración requiere esfuerzo significativo. La mente se ha acostumbrado a saltar entre contextos. Las rutinas que apoyaban trabajo profundo se han erosionado. Los proyectos principales han perdido impulso. Recuperar requiere no solo restablecer rutinas, sino también reconstruir confianza en que el enfoque producirá resultados. Confianza que se erosionó durante el periodo de dispersión. Esta dificultad hace que la prevención sea estrategia superior a la corrección. Mantener enfoque consistentemente es más fácil que restaurarlo repetidamente. Esto no significa que nunca se deban tomar descansos o que toda variación sea peligrosa. Significa que los periodos donde se permite relajación de enfoque deben ser deliberados y limitados, no extensiones indefinidas que ocurren por inercia. La relajación planificada permite recuperación sin pérdida de estructura. La dispersión no planificada conduce a erosión de sistemas que luego deben reconstruirse. El enfoque sostenido también se manifiesta en conversaciones y comunicaciones. La persona enfocada puede articular claramente en qué está trabajando, por qué es prioritario, qué resultados específicos persigue. Esta articulación no es ejercicio de marketing personal, sino claridad genuina que guía decisiones diarias. Cuando alguien solicita tiempo o colaboración, la respuesta puede evaluarse contra prioridades explícitas, en lugar de contra sentimiento vago de estar ocupado. Las métricas de progreso son esenciales para mantener enfoque durante periodos donde resultados finales aún no son visibles. Estas métricas deben capturar indicadores líderes que confirman que el trabajo está ocurriendo consistentemente en la dirección correcta. No son los resultados finales, esos pueden tardar meses o años, sino señales de que el proceso está funcionando. Días de trabajo completados, hitos intermedios alcanzados, habilidades específicas dominadas. Estos indicadores proporcionan retroalimentación que sostiene compromiso cuando resultados finales están distantes. La comunidad de práctica también apoya enfoque sostenido. Otras personas trabajando en el mismo dominio o persiguiendo objetivos similares proporcionan contexto donde el enfoque es normalizado en lugar de excepcional. Proporcionan ejemplos de que el trabajo sostenido produce resultados. Proporcionan retroalimentación sobre si el trabajo está avanzando en dirección productiva. Sin esta comunidad, es más fácil dudar si el enfoque es razonable, si el progreso es adecuado, si la dirección es viable. Sin embargo, la comunidad también puede convertirse en distracción si consume tiempo desproporcionado o si genera presión para conformarse a estándares que no sirven objetivos propios. La participación en comunidad debe ser estratégica, enfocada en obtener retroalimentación específica y aprender de experiencia de otros sin permitir que sus prioridades desplacen las propias.
La comparación constante con progreso de otros raramente es productiva, porque cada persona opera con recursos, restricciones y objetivos diferentes. El enfoque sostenido finalmente se reduce a serie de elecciones diarias entre lo fácil y lo importante. Lo fácil es responder a demandas reactivamente, seguir el camino de menor resistencia, permitir que urgencias dicten la agenda. Lo importante es mantener dirección consistente hacia objetivos que requieren tiempo prolongado para alcanzarse. La elección no se hace una vez, sino cientos de veces diariamente. La capacidad de elegir consistentemente lo importante sobre lo fácil es lo que distingue vidas que construyen algo significativo de vidas que permanecen perpetuamente ocupadas sin avanzar significativamente. Los sistemas externos proporcionan apoyo, pero la responsabilidad es finalmente individual. Nadie más protegerá el propio enfoque. Nadie más rechazará las demandas que fragmentan atención. Nadie más mantendrá compromiso con prioridades durante periodos donde progreso es lento. Estos son actos de agencia personal que no pueden delegarse. La claridad sobre este hecho es liberadora porque elimina ilusión de que condiciones externas deben cambiar antes de que enfoque sea posible. Las condiciones externas raramente son ideales. El enfoque emerge a pesar de ellas, no porque desaparecen. Renuncia productiva. El territorio recorrido revela un principio que contradice narrativas dominantes sobre desarrollo personal y construcción de carrera. Ese principio es que el progreso significativo no emerge de acumulación, sino de sustracción. No de mantener opciones abiertas, sino de cerrarlas deliberadamente. No de distribución amplia de esfuerzos, sino de concentración extrema en territorio estrecho. Esta contradicción no es superficial. Representa diferencia fundamental entre dos aproximaciones a la vida que producen resultados radicalmente diferentes. La aproximación acumulativa sugiere que el valor se construye sumando continuamente capacidades, conexiones, experiencias, opciones. Bajo esta lógica, la persona completa es aquella que puede señalar amplitud impresionante de territorios explorados. Sin embargo, la experiencia de quienes logran resultados excepcionales contradice esta lógica sistemáticamente. Esas personas no son las que exploraron más territorios. Son las que eligieron territorio específico y lo exploraron con profundidad que otros no alcanzaron. La renuncia productiva es el mecanismo que hace posible esa profundidad. Es productiva precisamente porque libera recursos que de otra manera se fragmentarían entre múltiples direcciones insostenibles. Cada opción descartada conscientemente aumenta la concentración disponible para opciones mantenidas. Cada compromiso rechazado protege tiempo que puede dedicarse a trabajo que realmente importa. Cada dirección abandonada elimina carga cognitiva que consumía atención sin generar retorno proporcional. Esta liberación no es puramente cuantitativa. No se trata solo de tener más horas disponibles. Se trata de tener horas consecutivas ininterrumpidas, donde la mente puede permanecer inmersa en problema específico el tiempo suficiente para que emerjan conexiones no obvias. Se trata de energía mental, que no se fragmenta en cambios de contexto, sino que se dirige sostenidamente en una dirección hasta que la acumulación genera transformación. El valor de estas horas ininterrumpidas no puede reducirse a simple suma de tiempo. Una hora seguida de otra, en el mismo territorio mental, genera comprensión cualitativamente diferente de la que producen 3 horas distribuidas en días diferentes o fragmentadas por interrupciones. La continuidad permite que la mente construya estructuras complejas de pensamiento que colapsan cuando la atención se retira. La renuncia también clarifica identidad. Cuando alguien ha eliminado todo excepto lo esencial, lo que permanece define quién es esa persona de manera mucho más clara que cuando intentaba ser todo para todos.
Esta claridad no es restrictiva, es liberadora. Elimina la carga de mantener coherencia entre múltiples identidades fragmentadas. Permite operar desde centro definido, en lugar de periferias múltiples que nunca se integran completamente. La persona que intenta mantener identidades múltiples gasta energía significativa en gestión de contradicciones entre ellas. Energía que podría emplearse en desarrollo real si la identidad fuera más simple y coherente. Esta simplificación identitaria también facilita decisiones futuras. Cuando existe claridad sobre quién se es y qué se valora, las opciones nuevas pueden evaluarse rápidamente contra ese marco establecido. Las que no se alinean se descartan, sin deliberación prolongada. Las que se alinean reciben consideración seria. Sin esta claridad, cada nueva opción requiere evaluación desde cero, consumiendo recursos de decisión que se agotan rápidamente. La fatiga de decisión resultante degrada la calidad de elecciones posteriores, creando ciclo donde la falta de claridad identitaria conduce a decisiones pobres que erosionan aún más la claridad. Sin embargo, esta claridad tiene precio. El precio es la incomodidad de soltar posibilidades que son genuinamente valiosas, de decir no a oportunidades reales, de aceptar que algunas puertas se cerrarán permanentemente. Esta incomodidad es legítima porque las pérdidas son reales. No se puede disolver mediante racionalización de que las opciones descartadas eran inferiores. Eran alternativas viables que se abandonaron para permitir compromiso completo con una alternativa específica. La tentación de mantener puertas entreabiertas es intensa precisamente porque las opciones descartadas tienen valor genuino. Si fueran obviamente inferiores, descartarlas sería fácil. La dificultad surge cuando se debe elegir entre múltiples opciones que son todas razonablemente atractivas. En esos casos, la elección no puede basarse en superioridad objetiva de una opción sobre otras porque esa superioridad no existe. Debe basarse en compromiso de dedicar recursos suficientes a una opción específica para descubrir su potencial completo, aceptando que ese compromiso hace imposible explorar similarmente las otras. Aceptar esta incomodidad es parte del proceso. No desaparece completamente. Se vuelve más tolerable con el tiempo a medida que los resultados del enfoque sostenido validan la decisión de renunciar. Cuando alguien ve que su trabajo está produciendo impacto que no habría sido posible con atención fragmentada, la pérdida de opciones alternativas se siente menos aguda. No porque esas opciones hayan perdido valor, sino porque el valor generado por concentración justifica su sacrificio. Sin embargo, esta validación no llega inmediatamente. Existe periodo prolongado entre la decisión de renunciar y la manifestación de resultados que justifican esa renuncia. Durante ese periodo, la incomodidad permanece activa. Las opciones descartadas continúan pareciendo atractivas. Las dudas sobre si se eligió correctamente emergen regularmente. La tentación de reabrir opciones previamente cerradas se reactiva cada vez que el camino elegido presenta dificultades. Atravesar este período requiere convicción que no se basa en evidencia visible de que la decisión fue correcta. Esa evidencia aún no existe, sino en comprensión estructural de que la profundidad requiere tiempo y que cambiar de dirección reinicia el proceso desde cero. La pregunta que permanece no es si renunciar es necesario. La matemática de recursos limitados hace inevitable que sea necesario, sino ¿qué merece el compromiso completo que la renuncia hace posible? Esta pregunta no tiene respuesta universal. Depende de capacidades individuales, de circunstancias específicas, de valores personales, pero la estructura de la respuesta es consistente. Aquello que justifica renuncia es lo que puede absorber atención sostenida durante años y transformarla en resultados que justifican ese tiempo invertido.
Evaluar si algo merece ese compromiso requiere proyectar horizontes temporales largos. No que será interesante durante meses, sino que mantendrá relevancia durante años. No que genera resultados rápidos, sino que genera capacidad que se compone con el tiempo. No que es actualmente popular, sino que tendrá valor sostenido independientemente de modas pasajeras. Estas evaluaciones son difíciles porque requieren pensar más allá de gratificación inmediata y recompensas visibles. La dificultad aumenta porque los horizontes temporales largos introducen incertidumbre irreducible. Es imposible predecir con certeza qué será valioso dentro de 5 o 10 años. Los dominios que parecen prometedores hoy pueden volverse obsoletos. Las habilidades que parecen valiosas pueden perder relevancia. Las direcciones que parecen viables pueden revelar limitaciones no anticipadas. Esta incertidumbre paraliza a quienes buscan garantías antes de comprometerse. Esperan señales más claras sobre qué inversión de tiempo producirá mejores retornos. Pero esas señales raramente llegan porque el valor futuro de una dirección depende tanto de factores externos impredecibles como de la calidad del compromiso que se le dedica. La respuesta productiva a esta incertidumbre no es posponer compromiso hasta que la claridad llegue. Es reconocer que el compromiso mismo genera información que no está disponible antes de comprometerse. Quien trabaja superficialmente en múltiples direcciones obtiene información superficial sobre todas ellas. Quien se compromete profundamente con una dirección obtiene información profunda sobre esa dirección específica. Esa información permite evaluar con precisión creciente si continuar en esa dirección es sensato o si los datos acumulados sugieren cambio. Pero esa evaluación precisa solo es posible después de inversión significativa, no antes. Sin embargo, postergar estas evaluaciones no las elimina. Simplemente transfiere la decisión del ámbito consciente al inconsciente. La persona que nunca elige deliberadamente termina eligiendo por omisión. Su tiempo se fragmenta entre demandas que compiten y ninguna recibe concentración suficiente para generar resultados significativos. Esta es también una elección, aunque no reconocida como tal. Es la elección de actividad sobre progreso, de amplitud sobre profundidad, de opcionalidad sobre compromiso. Esta elección por omisión tiene consecuencias acumulativas. Cada año que pasa sin compromiso profundo es año donde no se construye competencia genuina en ningún dominio. La persona permanece en niveles de habilidad que se pueden alcanzar con esfuerzo casual distribuido. Nunca alcanza los niveles que requieren inmersión sostenida. Con el tiempo, esta diferencia se amplifica. Quien comenzó a desarrollar profundidad tempranamente tiene años de ventaja acumulada. Quien permaneció en superficie múltiple debe reconocer que alcanzar profundidad similar requerirá ahora inversión aún mayor, porque debe compensar el tiempo perdido. La renuncia productiva no es sacrificio masoquista, es inversión estratégica. Se renuncia a retornos modestos distribuidos en múltiples direcciones para obtener retornos sustanciales concentrados en dirección específica. La racionalidad de esta inversión es evidente cuando se comprende que valor no escala linealmente con esfuerzo. En dominios complejos, el valor frecuentemente sigue distribución exponencial, donde dominio profundo genera retornos órdenes de magnitud mayores que competencia superficial. Esta distribución explica por qué especialistas profundos frecuentemente superan generalistas amplios en términos de impacto y compensación. No porque trabajen más duramente, sino porque su trabajo concentrado alcanza niveles de calidad que trabajo fragmentado no puede replicar. El mercado recompensa escasez, y la profundidad genuina es escasa, precisamente porque requiere renuncia que la mayoría no está dispuesta a hacer. La mayoría evita esta renuncia no porque desconoce sus beneficios, sino porque el costo psicológico parece demasiado alto. Cerrar puertas permanentemente genera ansiedad. Comprometerse completamente con una dirección
Crea vulnerabilidad. Si esa dirección falla, no existen planes de respaldo. Esta vulnerabilidad es aterradora comparada con la seguridad aparente de mantener múltiples opciones abiertas. Sin embargo, esa seguridad es ilusoria. Quien mantiene múltiples opciones abiertas está seguro únicamente de no alcanzar profundidad en ninguna. La verdadera seguridad proviene de competencia genuina que solo la profundidad produce. Sin embargo, el valor de renuncia no es puramente instrumental. Existe también coherencia psicológica en vivir según prioridades conscientes, en lugar de ser arrastrado por corrientes externas. Existe satisfacción en saber que el tiempo se dedica a lo que realmente importa, en lugar de dispersarse en actividades que parecían urgentes, pero que retrospectivamente carecían de importancia. Existe paz en haber reducido la vida a elementos esenciales, en lugar de mantenerla sobrecargada con obligaciones que nunca generaron valor proporcional a su costo. Esta coherencia se manifiesta en sensación de agencia aumentada. La persona que elige conscientemente qué mantener y qué soltar está ejerciendo control sobre su vida. La persona que permite que circunstancias externas dicten cómo se distribuye su atención está en modo reactivo perpetuo. La diferencia no es solo en resultados externos, sino en experiencia subjetiva. La primera, experimenta su vida como algo que está construyendo activamente. La segunda, experimenta su vida como algo que le está sucediendo. La paz que emerge de renuncia productiva también proviene de eliminación de conflictos internos. Cuando alguien intenta mantener múltiples compromisos incompatibles, existe tensión constante entre ellos. Cada compromiso demanda recursos que los otros también necesitan. Esta competencia interna genera estrés crónico porque es imposible satisfacer todas las demandas simultáneamente. Cuando se renuncia conscientemente a todos los compromisos excepto los esenciales, esa tensión se disuelve. Los compromisos restantes pueden recibir atención adecuada sin competencia interna destructiva. Lo que se suelta finalmente define lo que se construye. Esta definición no ocurre en declaración inicial de intenciones, sino en decisiones acumuladas durante años. Cada vez que se dice no a distracción atractiva, se está construyendo capacidad de mantener dirección. Cada vez que se rechaza proyecto interesante para proteger proyecto prioritario, se está acumulando progreso que eventualmente alcanza masa crítica. Cada vez que se resiste tentación de dispersión, se está reforzando identidad de persona que controla su atención en lugar de ser controlada por demandas externas. Estas decisiones individuales parecen menores en el momento. Una reunión rechazada, un proyecto no iniciado, una oportunidad dejada pasar. Sin embargo, su efecto acumulado durante años es transformador. La diferencia entre quien dice sí indiscriminadamente y quien dice no estratégicamente no es visible en semana individual. Es dramáticamente visible en década. Uno ha construido competencia profunda y resultados sustanciales. El otro ha permanecido ocupado, pero sin dirección clara, con habilidades superficiales en múltiples áreas, pero dominio en ninguna. La construcción de capacidad de mantener dirección también tiene valor más allá del dominio específico donde se aplica. Es habilidad transferible que mejora desempeño en cualquier empresa futura. Quien ha aprendido a resistir distracciones, a mantener compromiso durante periodos difíciles, a proteger enfoque contra presiones externas, posee capacidades que funcionan en cualquier contexto. Estas capacidades se desarrollan únicamente mediante práctica sostenida, no mediante estudio teórico o comprensión intelectual. La renuncia consciente es finalmente acto de esperanza. Es apuesta de que concentración sostenida en territorio específico producirá resultados que justifican todo lo que se abandonó para permitir esa concentración. Esta apuesta no tiene garantías. Siempre existe riesgo de que la dirección elegida se revele menos fructífera de lo anticipado. Sin embargo,
La alternativa a fragmentación perpetua entre múltiples direcciones garantiza que ninguna alcanzará la profundidad donde resultados significativos emergen. Esta esperanza no es optimismo ingenuo que ignora riesgos. Es confianza fundamentada en comprensión de cómo funciona desarrollo de competencia. La confianza de que si se dedican miles de horas a dominio específico, si se atraviesan las fases confusas sin abandonar, si se mantiene dirección durante períodos donde progreso parece lento, eventualmente se alcanzará nivel de dominio que produce resultados cualitativamente superiores a los que competencia superficial puede generar. Esta confianza no elimina incertidumbre sobre resultados específicos, pero elimina incertidumbre sobre proceso. El proceso de profundidad funciona cuando se ejecuta consistentemente. Entre estos dos caminos, la elección debería ser clara para quien valora resultados reales sobre apariencia de actividad constante. El enfoque verdadero no es técnica de productividad que optimiza distribución del tiempo. Es filosofía de vida, que reconoce que recursos limitados requieren elecciones brutales y que esas elecciones determinan si la vida construye algo duradero o simplemente se consume en movimiento que no lleva a ninguna parte específica. Esta filosofía también implica aceptación de limitaciones fundamentales de la condición humana. La aceptación de que no se puede hacer todo, ser todo, explorar todo. Que la vida requiere elección, que elegir es siempre renunciar, que la calidad de la vida depende más de la calidad de las renuncias que de la cantidad de posibilidades mantenidas abiertas. Estas verdades son incómodas, porque contradicen fantasías de potencial ilimitado, pero su aceptación es liberadora, porque elimina la presión imposible de intentar abarcarlo todo y permite dirigir energía completa a lo que realmente importa. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción.